Llamados a vivir en conflicto. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Amén. Juan 17, versos 9 al 19, en la Nueva Traducción Viviente. Con esta, llegamos al final de nuestras reflexiones bajo el tema a precio de sangre. Como hemos dicho una y otra vez, nuestra salvación ha tenido un gran precio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy propongo a ustedes que nuestra salvación tiene un propósito, que seamos testigos de Cristo, es decir, que seamos quienes lo hacen visible y creíble en el anuncio de las buenas nuevas de salvación a quienes no han sido salvos. Con esto en mente, te animo a que meditemos juntos en la palabra del Señor, pero también para que nos hagamos el propósito de ser testigos fieles de Jesucristo. Sí, no podemos serlo a menos que nos hagamos el propósito de ser testigos fieles de Jesucristo. Como alguna vez lo he mencionado, el que hemos leído es uno de mis pasajes bíblicos favoritos. Forma parte de la oración de Jesús por sus discípulos, además de que resulta relevante por el hecho mismo de su extensión, más de 600 palabras según la Nueva Traducción Viviente. El mismo resalta la preocupación que el Señor expresa de distintas maneras por la permanencia, podemos decirlo, la permanencia en la fe de sus discípulos y de sus seguidores futuros, nosotros. A Jesús le preocupa que ellos permanezcan y nosotros permanezcamos en la fe. Jesús ora pidiendo al Padre que haga todo lo que sea necesario para mantener la comunión hasta ese momento lograda por su vida y así como la realidad de su presencia entre ellos. La razón de tal preocupación resulta del hecho
de que al igual que Jesús vino al mundo, Él envía a los suyos al mundo y con ello los coloca en una condición de riesgo permanente, puesto que al no ser del mundo tendrán que enfrentar el odio del mundo. En la oración preocupada de Jesús se hace evidente el que la vida cristiana, es decir, la vida al estilo de Cristo, es una forma de vida diferente a la de quienes no creen ni sirven al Señor. Pero no solo es diferente, es contestataria, es decir, es una vida que polemiza, que se opone o protesta, a veces brusca o violentamente, contra algo establecido, contra el orden de este mundo. Para entender mejor esto, debemos considerar que el término mundo usado por Jesús, cosmos, se refiere primeramente a un orden, a una manera de ser de las cosas, a una manera de ordenar la vida. Al usar tal término, Jesús se refiere al orden de Satanás, el príncipe, el primero de este mundo, al orden que Satanás, el príncipe de este mundo, ha establecido entre los hombres y que se contrapone al orden, al reino de Dios. Los cristianos, testigos de Cristo entre los hombres, resultan entonces ser agentes disolventes del orden establecido por Satanás, convirtiéndose así en enemigos del mismo y por lo tanto en objeto de persecución de aquellos quienes no hacen suyo el orden de nuestro Dios. En el inicio de su oración, que te invito a que la repases, el Señor hace una especie de exposición de motivos que fundamenta su razón de ser como persona. Ha venido, dice Jesús de sí mismo, para dar vida eterna a cada uno de los que el Padre le ha dado. Explica que la vida eterna consiste en el estar en comunión con Dios por medio de Cristo. Es decir, Jesús se refiere al interés, al propósito y al quehacer divino en el rescate de quienes al estar bajo el orden del diablo están muertos en sus delitos y pecados. Revisa Efesios 2, versos 1 al 2. Jesús, hemos dicho, es la más grande expresión del interés y del amor divino, que además es el instrumento más poderoso para deshacer las obras del diablo, tal como asegura 1 de Juan 3:8. Al ver la vida de Jesús, al estudiarla, descubrimos que Jesús se distinguió por la convicción de su identidad y por su sentido de misión. Esto le llevó a asumir, a hacer propio, que la lucha, el dolor y el sufrimiento resultaban inherentes a su ser y a su tarea. Por ello, a Pilato Jesús le asegura: en realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Y cuando estaba próximo a enfrentar su sacrificio y muerte, se pregunta: ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar: Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Juan 12:27. Como podemos ver, a Jesús la realidad del sufrimiento aparejado al cumplimiento de su tarea no le llevó a renunciar a la misma. De Jesús podemos decir que fue fiel hasta el extremo de la muerte, hasta enfrentar el hecho de que su fidelidad fuera la razón de su muerte. Ahora bien, la oración de Jesús se convierte en un pase de estafeta, como lo hacen los corredores de relevos.
Y Jesús nos pasa la estafeta a nosotros, sus discípulos. Preocupado por lo que les esperaba, Jesús ni busca que Dios encuentre una forma alternativa de cumplir su propósito, ni libera a sus discípulos de la difícil tarea que les ha encomendado. En el plan de Dios, ante el hecho de la ausencia terrenal de Jesús, toca a sus discípulos, a nosotros, continuar la tarea que nuestro Señor empezara y hacerlo al precio que ello implique hasta que Él venga nuevamente. Nos toca dar testimonio, hacer evidente y extender el orden de Dios entre el orden del diablo. Nuestra tarea, nuestra razón de ser, la razón de nuestra vida es hacer discípulos de Cristo, tal como lo establece Mateo 28, Marcos 16, Hechos 1. Puede sonar a herejía, pero no lo es. El que te diga que nosotros somos el Cristo presente en nuestro aquí y ahora. Al ser llamados a cumplir tal tarea, somos llamados a vivir en conflicto, no en paz. Por un lado, al convertirnos a Cristo, hemos atraído la ira del diablo en contra nuestra. Satanás no ha renunciado a nosotros y sigue tratando de atraernos y de atraparnos. Primera de Pedro 5:8. Al no lograrlo, nos ataca y busca nuestra destrucción. Efesios 6:10 y siguientes. Ignorar o menospreciar esta realidad nos hace más vulnerables y aumenta nuestro riesgo. El cristiano debe vivir sabiendo que está bajo continuo ataque. Podemos identificar muchos de los ataques espirituales precisamente en la presión que quienes están a nuestro alrededor y hemos considerado como nuestros referentes, la familia, los amigos, los modelos, los héroes de vida, etc., la presión que todos estos ejercen para que renunciemos al orden de Dios y nos sometamos al dominio de Satanás. Primera de Pedro 4:4. Estas presiones, estos ataques y aún estas persecuciones no son sino reproches, críticas que tienen como propósito el reventar nuestra fe en la gracia recibida y nuestro propósito de ser fieles a nuestro Señor. Pero debemos decir que poco impacto tendrían tales ataques si no hubiera dentro de nosotros una atracción latente y en favor del orden de este mundo. No es fácil ser diferente. Tampoco es fácil vivir de una manera distinta a quienes nos rodean. Lo que vemos, lo que escuchamos produce inquietudes, dudas, confusiones y hasta deseos de ser como los demás. Nos resulta extraño que el creyente se pregunte ante lo que ve, lo que parece ser, si no será él y no los otros quien esté mal. De hecho, esta es la lucha de los salmistas. Asaf, por ejemplo, confiesa, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. ¿Recuerdas? Salmos 73. Me parece que a Jesús le preocupa más lo que pasa en el corazón de los suyos que el poder del enemigo del ataque del enemigo de nuestras almas. Digo esto porque Jesús asume la lucha espiritual que se da al interior de cada uno de nosotros como un elemento inherente propio al llamado de Dios. Quienes hemos sido llamados por Dios hemos sido llamados a la lucha.
De ello, el Eclesiástico 2:1 advierte: hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la lucha. Prepárate para la prueba, fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Advertencia que San Pedro 1:4-2 recoge cuando dice: queridos, no os asombre como algo inesperado la tremenda prueba desatada contra vosotros. Quizá alguno de ustedes se esté preguntando cuál es la relevancia, la pertinencia en nuestro aquí y ahora de este tema. La razón es sencilla. Nosotros somos llamados para vivir al estilo de Cristo, independientemente de las dificultades y los sufrimientos que ello implique, para así poder ser sus testigos y los que llevan las buenas nuevas de salvación. Somos llamados a resistirnos a la tentación de amar a este mundo, a este orden contrario al propósito y a la voluntad de nuestro Dios. Primera de Juan 2:15 y 16 advierte la seriedad y la importancia de que nos propongamos no amar a este mundo por más atractivo que nos resulte hacerlo. Como sabemos, la cultura dominante exhibe y promueve el amor al mundo, al convertir en valores lo que no son, sino a la luz del Evangelio, no son sino meros antivalores, tales como el placer, el consumismo, la adicción al poder que resulta de las riquezas, etc. Pero mientras más nos parecemos a quienes no son de Cristo, más perdemos. Mientras más populares, más admirados, mientras más aceptados seamos por los que no son de Cristo, debemos preguntarnos si ello se debe a que somos menos diferentes o a que menos diferentes estamos siendo de ellos. Evangelizar no consiste en dar, prometer o multiplicar más de lo que tienen quienes no tienen a Cristo. Debemos tener presente que quien sigue a Cristo debe vaciar sus manos para que sean llenadas por la novedad de Cristo. Como aquel joven a quien Jesús le animó para que se deshiciera de todo lo que tenía para recibir lo que Cristo tenía para él. Repasa esta historia en Marcos capítulo 10. Ser diferente cuesta, pero es sobre todo un privilegio. Somos diferentes por causa de Cristo y por ello contamos con el amor, el poder y el cuidado de nuestro Padre. Es en Dios, únicamente en Dios, en quien encontramos el poder y la capacidad para ser luz en medio de las tinieblas y ser sal en medio de la descomposición creciente que nos rodea. Por la gracia, solo por la gracia, como individuos y como iglesia, nosotros somos alternativa de salvación para aquellos que por nuestro testimonio se interesen en volverse al Señor para gozar de su salvación y de la vida eterna. Aquellos que necesitan ser liberados por la verdad que Cristo es y representa. Nosotros somos diferentes y debemos mantenernos así si queremos estar en condiciones de compartir a Cristo, de hacer eso que llamamos hacer discípulos, es decir, evangelizar y acompañar en su crecimiento espiritual a quienes vienen al Señor, a quienes necesitan tanto del Señor. Somos llamados a permanecer en comunión con Cristo, a asumir, a hacer nuestro que somos diferentes
y a estar dispuestos a hacer nuestro también el sufrimiento que de este ser diferente resulta, y así permanecer fieles de quien somos y de lo que somos llamados. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Dios los bendiga, mis diferentes.